En este capítulo, titulado Las ilusiones del ego, se exploran las profundidades de la mente humana y la naturaleza del ego, esa parte de nosotros que se aferra a la separación, al miedo y a la falsa identidad. Desde el principio, se nos invita a comprender que nuestra dedicación a los demás no nos retrasa en nuestro camino hacia la verdad, sino que nos impulsa hacia adelante. El ego, sin embargo, intenta convencernos de lo contrario. Nos hace creer que al dar, perdemos algo de nosotros mismos, cuando en realidad es al dar cuando más recibimos. La inspiración viene de estar en el espíritu, de reconocer que somos mucho más que un cuerpo o una identidad limitada. La verdadera inspiración es luz, y donde hay luz no puede haber oscuridad. Podemos hablar desde el espíritu o desde el ego, y esa elección define nuestra experiencia. Hablar desde el espíritu es aceptar nuestra identidad divina, reconocer que somos parte de algo mucho más grande. Sin embargo, cuando hablamos desde el ego, negamos ese conocimiento, alimentando la separación y el miedo. El ego busca viajes inútiles, caminos que no llevan a ninguna parte, distracciones que nos alejan de nuestro propósito real. El espíritu, en cambio, permanece siempre anclado en la verdad. No se deja engañar por las ilusiones del tiempo y del espacio, ni por los dramas de la vida cotidiana. El viaje a la cruz, se nos dice, fue el último viaje inútil. Se nos insta a no quedarnos estancados en la crucifixión, en el sacrificio y el sufrimiento, sino a aceptar la resurrección como nuestra verdadera realidad. La crucifixión es símbolo de la creencia en la separación, del sacrificio y la pérdida. Pero la resurrección demuestra que la separación no es real. Hasta que no superemos la cruz, continuaremos repitiendo el ciclo de sacrificio, miedo y muerte. El propósito de este curso es ayudarnos a liberarnos de ese ciclo, a recordar nuestra verdadera identidad más allá del ego y del cuerpo. Se trata de un viaje hacia el conocimiento de nosotros mismos como seres espirituales, eternos e invulnerables. El capítulo nos invita a comprender la diferencia entre enseñar y aprender desde el espíritu o desde el ego. Cuando enseñamos desde el ego, buscamos reforzar nuestras propias creencias, proteger nuestra identidad y sentirnos superiores o más sabios. Sin embargo, enseñar desde el espíritu es un acto de compartir, de reconocer nuestra igualdad con aquellos a quienes enseñamos. No hay jerarquía en el aprendizaje espiritual, solo un intercambio de amor y conocimiento. Un buen maestro es aquel que tiene fe tanto en lo que enseña como en sus estudiantes, porque ve más allá de sus egos y reconoce la luz en ellos. El ego teme el cambio, porque el cambio amenaza su existencia. La separación fue el primer cambio que el ego experimentó, y desde entonces teme cualquier transformación. Por eso defiende sus creencias con tanto ahínco, tratando de mantener un sistema de pensamiento rígido e inmutable. Sin embargo, el espíritu sabe que el cambio es ampliamente el proceso de recordar quiénes somos realmente. Cambiar de mentalidad no es aceptar la pérdida, sino abrazar la verdad. No podemos encontrar la paz resistiéndonos al cambio, sino aceptando que nuestra verdadera identidad no se ve afectada por él. El ego es una contradicción en sí mismo. Se construye sobre la creencia en la separación, pero constantemente busca unidad y validación fuera de sí mismo. No puede conocer el amor verdadero porque el amor es unidad, y el ego se define por la separación. Por eso se siente constantemente amenazado, inseguro y carente. La paz solo puede encontrarse en el espíritu, que sabe que no falta nada, que todo está completo y unido en el amor de Dios. El ego busca atacar o defenderse porque vive en un estado de carencia y miedo, mientras que el espíritu simplemente da porque sabe que tiene todo. En el proceso de aprender y enseñar, compartimos nuestro propio camino hacia la sanación. Al cambiar de mentalidad, no solo nos liberamos a nosotros mismos, sino que ayudamos a otros a hacer lo mismo. La resistencia al cambio proviene del miedo del ego, pero cuando estamos dispuestos a ofrecer nuestro sistema de pensamiento al espíritu, éste lo corrige con amor y nos guía de regreso a la paz. Se nos recuerda que nuestra valía no depende de lo que hacemos o pensamos, sino de lo que somos en esencia, hijos perfectos de Dios.
Nada de lo que hagamos puede cambiar esta verdad. El ego trata de convencernos de que nuestro valor depende de nuestras acciones, logros o reconocimiento externo. Se alimenta de comparaciones, buscando constantemente validarse a través de la superioridad o la inferioridad. Pero en realidad, nuestro valor fue establecido por Dios y es inmutable. Cualquier creencia en la superioridad o la inferioridad proviene del ego, que se siente constantemente amenazado y busca proteger su existencia a través de juicios y separaciones. Solo cuando dejamos de buscar valor en las ilusiones del ego, podemos reconocer nuestra verdadera valía, que reside en el espíritu. El ego intenta utilizar todas las situaciones para elogiarse a sí mismo, buscando reforzar sus creencias y su identidad separada. Sin embargo, esto solo genera más dudas e inseguridades. La única manera de liberarnos de esta trampa es aceptar la realidad tal como es, sin tratar de cambiarla o controlarla. La realidad es amor, unidad y paz, y el ego no puede alterarla, aunque intenta convencernos de lo contrario. Cuando sentimos miedo o culpa, es señal de que estamos escuchando al ego en lugar de al espíritu. La solución no es luchar contra el ego, sino simplemente reconocer su irrealidad y elegir escuchar la voz de Dios. Se nos recuerda que Dios no es el autor del miedo, el miedo es creado por el ego al separarse de la verdad. Al elegir el ego, elegimos el miedo y la ilusión de estar separados de Dios. Sin embargo, esta elección no puede cambiar la realidad de nuestra unidad con Él. Cuando aceptamos nuestra verdadera función, que es extender el amor y la paz de Dios, el miedo desaparece porque reconocemos que no hay nada que temer. La separación es una ilusión, y cuando la perdonamos y la soltamos, descubrimos que el amor es nuestra única realidad. El ego teme el gozo del espíritu porque sabe que, una vez que experimentemos ese gozo, dejaremos de proteger al miedo. El miedo es el testimonio de la separación, y el ego necesita esa separación para existir. Sin embargo, cuando reconocemos que el miedo no tiene poder sobre nosotros y elegimos el gozo del espíritu, el ego pierde su control. La clave es no escuchar las mentiras del ego ni aceptar su visión distorsionada de nosotros mismos o de los demás. Se nos invita a liberarnos y a liberar a otros, reconociendo la verdad en todos. El ego ha construido un hogar frágil y miserable para nosotros, lleno de miedo y carencia. Este hogar es la identidad falsa que hemos creado, basada en nuestras experiencias pasadas, en nuestros juicios y en nuestras creencias limitantes. Pero este hogar no es real y no puede proporcionarnos la seguridad ni la paz que anhelamos. Dios ha creado un hogar eterno y perfecto para nosotros, un lugar de amor y abundancia que espera a que regresemos a Él. Nuestro verdadero hogar está en el Espíritu, donde estamos completamente protegidos y en paz. Desde el ego no podemos salvarnos ni salvar a otros, porque el ego está basado en la separación y el miedo. Sin embargo, desde el Espíritu podemos hacer cualquier cosa, porque el Espíritu está en unión con Dios y comparte su poder ilimitado. La humildad, como se entiende en el Espíritu, no es rebajarse ni negar nuestro valor, sino reconocer nuestra verdadera grandeza como hijos de Dios. Los mansos heredarán la tierra porque sus egos son humildes, permitiéndoles ver con claridad y reconocer su unidad con todos. La verdadera humildad proviene de aceptar nuestra identidad divina y dejar que nuestra luz brille sin miedo ni arrogancia. Jesús se ofrece a ser un sustituto de nuestro ego si así lo deseamos, para ayudarnos a soltar nuestra falsa identidad y a recordar nuestra verdadera esencia. Él no reemplaza a nuestro espíritu, porque el espíritu es eterno y no necesita sustituto. Sin embargo, al entregarle nuestro ego y nuestro cuerpo, podemos liberarnos de las limitaciones y los miedos que ellos representan. Al hacerlo, reconocemos que nuestro valor no proviene de nuestro cuerpo ni de nuestra identidad egoica, sino de nuestra conexión con Dios. Jesús nos guía con amor y paciencia, ayudándonos a sanar nuestra mente y a recordar nuestra verdadera identidad. El ego busca constantemente la autonomía falsa, tratando de convencernos de que somos seres separados y autosuficientes. Nos lleva a creer que debemos valernos por nosotros mismos y protegernos de los demás. Sin embargo, esta falsa autonomía solo genera miedo,
aislamiento y sufrimiento. La verdadera libertad se encuentra en reconocer nuestra unidad con Dios y con toda la creación. Cuando nos damos cuenta de que no estamos solos, que somos parte de un todo perfecto y amoroso, el miedo desaparece y experimentamos la paz que solo el Espíritu puede ofrecer. El ego se alimenta de comparaciones y competiciones, siempre buscando validarse a través de la superioridad o la inferioridad. Esta búsqueda constante de validación externa nos mantiene atrapados en un ciclo interminable de insatisfacción y conflicto. Sin embargo, el Espíritu sabe que somos completos y perfectos tal como somos. No necesitamos compararnos con nadie, porque todos compartimos la misma esencia divina. Cuando reconocemos esto, la competencia se disuelve y podemos experimentar una paz profunda y duradera. El capítulo concluye recordándonos que la salvación no es otra cosa que cambiar de mentalidad, de la mentalidad del ego a la mentalidad recta del Espíritu. La salvación no es un evento futuro ni un lugar al que ir, sino un cambio de percepción en el presente. Cuando vemos el mundo a través de los ojos del Espíritu, reconocemos la unidad y el amor en todas las cosas. La separación, el miedo y el sufrimiento se disuelven, y experimentamos la paz y la dicha del reino de Dios, que siempre ha estado dentro de nosotros. La mentalidad recta no es la mentalidad uno del Espíritu Santo, pero es un paso necesario hacia ella. La percepción correcta elimina el ataque y el juicio, permitiéndonos ver a nuestros hermanos como realmente son, seres de luz y amor, libres de culpa y pecado. Cuando abandonamos el juicio, el ego pierde su poder y la mente queda libre para avanzar hacia el conocimiento. Este cambio de mentalidad no es algo que logremos por nuestra cuenta, sino un regalo que recibimos al estar dispuestos a ver de manera diferente. El Espíritu Santo transforma nuestra percepción, llevándonos de la oscuridad a la luz. La corrección de la percepción es solo un paso temporal hacia el conocimiento, porque en última instancia, toda percepción es innecesaria. La percepción pertenece al mundo de las formas y las ilusiones, mientras que el conocimiento pertenece al reino de Dios, donde no hay separación ni dualidad. La percepción correcta nos conduce a la conclusión inevitable de que no necesitamos percibir nada, porque ya lo sabemos todo en el Espíritu. Esta es la verdadera liberación, abandonar la necesidad de interpretar o juzgar el mundo y simplemente aceptar la verdad tal como es. El ego confunde al cuerpo con el espíritu, llevándonos a identificar nuestra identidad con un cuerpo limitado y vulnerable. Sin embargo, el cuerpo no es nuestra verdadera esencia, es solo un medio de comunicación temporal en el mundo físico. El ego utiliza el cuerpo para reforzar su creencia en la separación y el miedo, convenciéndonos de que estamos aislados y necesitados de protección. Pero cuando permitimos que el Espíritu Santo utilice el cuerpo como un canal de amor y comunicación, el cuerpo se convierte en un instrumento de sanación y unidad. El ego odia al cuerpo porque sabe que es efímero e imperfecto, y esto amenaza su creencia en la autonomía y el control. Sin embargo, también lo defiende ferozmente porque lo utiliza para probar su existencia separada. Esta relación ambivalente con el cuerpo genera miedo, culpa y sufrimiento. La solución no es atacar o negar el cuerpo, sino simplemente cambiar nuestra percepción de él. El cuerpo no es nuestra identidad, sino un medio de aprendizaje temporal. Al verlo como una herramienta de comunicación amorosa, liberamos al cuerpo de las cadenas del ego y permitimos que cumpla su verdadero propósito. El capítulo nos invita a preguntarnos, ¿dónde debo buscar protección? El ego nos ofrece una falsa seguridad basada en la separación, el ataque y la defensa. Pero esta seguridad es frágil e ilusoria, porque se basa en la creencia de que estamos solos y vulnerables. La verdadera protección proviene de reconocer nuestra unidad con Dios, quien nos ha creado invulnerables y eternos. Al elegir el espíritu en lugar del ego, nos liberamos del miedo y experimentamos la paz que solo el amor de Dios puede ofrecer. La búsqueda de seguridad en el mundo físico siempre conduce al fracaso, pero al volvernos hacia el espíritu encontramos una protección inquebrantable. El ego evita comprometerse con lo eterno, porque lo eterno pertenece a Dios y amenaza su existencia temporal.
prefiere ocuparse de nimiedades y distracciones, manteniéndonos ocupados con problemas triviales e insolubles. Este constante ajetreo nos impide cuestionar la verdadera naturaleza del ego y buscar respuestas más profundas. Sin embargo, cuando empezamos a preguntarnos, ¿para qué? ¿Y qué propósito tiene esto?, el ego pierde su control. Al cuestionar el propósito de nuestras acciones, pensamientos y deseos, nos damos cuenta de que muchos de ellos están motivados por el miedo y la separación. Esta toma de conciencia nos permite elegir nuevamente desde el espíritu. Las recompensas de Dios son eternas y no tienen comparación con las ilusiones del ego. Mientras que el ego ofrece placeres efímeros y reconocimiento temporal, el espíritu nos ofrece paz, gozo y amor incondicional. Estas recompensas no pueden ser comprendidas ni valoradas por el ego, porque el ego solo conoce el miedo y la carencia. Sin embargo, cuando experimentamos las recompensas del espíritu, reconocemos su valor infinito y no queremos nada más. La elección se vuelve obvia. ¿Preferimos las falsas promesas del ego o la dicha eterna del espíritu? Esta decisión es nuestra en cada momento. El ego no puede sobrevivir sin emitir juicios, porque su existencia se basa en la separación y la comparación. Sin embargo, cuando dejamos de juzgar y aceptamos la realidad tal como es, el ego se disuelve y la mente se dirige automáticamente hacia el conocimiento. Esta dirección es inevitable porque la verdad es nuestra naturaleza y no podemos escapar de ella por mucho tiempo. El ego teme lo inevitable, pero el espíritu se regocija en ello, porque sabe que el regreso a Dios es seguro y que no hay nada que temer. La verdad siempre triunfa sobre la ilusión, y nuestro despertar es inevitable. El espíritu no necesita aprender nada, porque ya lo sabe todo. Pero el ego necesita aprender a abandonarse a la luz del espíritu. Este proceso de aprendizaje puede parecer aterrador al principio, porque el ego teme su propia desaparición. Sin embargo, este miedo es una ilusión, ya que el ego nunca fue real. Cuando nos entregamos al espíritu, no perdemos nada, sino que ganamos todo. Nos liberamos del miedo, la culpa y el sufrimiento, y recordamos nuestra verdadera identidad como seres de luz y amor. Este es el propósito del curso, liberarnos de las ilusiones del ego y regresar al conocimiento de nuestra unidad con Dios. El aprendizaje y la enseñanza son recursos poderosos que nos permiten cambiar de mentalidad y ayudar a otros a hacer lo mismo. Al enseñar, reforzamos lo que hemos aprendido y compartimos nuestra propia sanación. Esto crea un círculo de amor y perdón que se expande continuamente. La verdadera enseñanza no proviene del ego, que busca controlar y dominar, sino del espíritu, que da libremente sin esperar nada a cambio. Cuando enseñamos desde el espíritu, reconocemos la luz en nuestros hermanos y en nosotros mismos, recordando nuestra unidad en el amor de Dios. El capítulo nos recuerda que nuestra valía no está determinada por lo que hacemos, pensamos o sentimos, sino por lo que somos en esencia. Somos creaciones perfectas de Dios, y nada puede cambiar esta verdad. El ego intenta convencernos de que somos indignos o inferiores, utilizando la culpa y el miedo para mantenernos atrapados en su sistema de pensamiento. Sin embargo, cuando aceptamos nuestra verdadera identidad en el espíritu, nos liberamos de estas ilusiones y experimentamos la paz de Dios. La autoestima basada en el ego siempre es inestable y vulnerable, pero la valía que Dios nos ha dado es eterna e inquebrantable. El ego se alimenta de la culpa y utiliza la proyección para mantenerla oculta. Nos lleva a culpar a otros o a nosotros mismos por el sufrimiento que experimentamos, perpetuando así el ciclo de ataque y defensa. Sin embargo, la culpa es una ilusión, ya que el pecado y el error no tienen realidad en el espíritu. La expiación nos libera de la culpa al mostrarnos que el pecado no es real y que somos inocentes tal como Dios nos creó. Cuando aceptamos la expiación, soltamos la culpa y el juicio, y permitimos que el amor de Dios sane nuestra mente. Esto no solo nos libera a nosotros, sino también a aquellos a quienes hemos juzgado o condenado. El Espíritu Santo es el maestro de la expiación, guiándonos hacia el perdón y la sanación. Él no juzga ni condena,
sino que ve más allá de las ilusiones del ego y reconoce la verdad en todos. Al seguir su guía, aprendemos a mirar más allá de las apariencias y a ver la luz en cada ser. Este cambio de percepción es el milagro que transforma nuestras relaciones y nos permite experimentar la paz de Dios. El perdón no es un acto de superioridad ni un sacrificio, sino un reconocimiento de la verdad. Al perdonar, soltamos las ilusiones y aceptamos la realidad del amor y la unidad. El ego teme el perdón porque amenaza su existencia. Al aferrarse al juicio y al resentimiento, el ego se asegura de mantener la separación y el conflicto. Sin embargo, cuando elegimos perdonar, el ego pierde su poder y la separación se disuelve. El perdón es la llave de la salvación, porque nos libera de la prisión del pasado y nos permite experimentar el presente con amor y gratitud. No hay grados de dificultad en el perdón, porque todo error es igualmente irreal. La resistencia al perdón proviene del ego, pero cuando pedimos ayuda al Espíritu Santo, recibimos la fuerza y la claridad necesarias para perdonar completamente. El capítulo nos invita a vigilar nuestra mente contra las tentaciones del ego y a no dejarnos engañar por sus mentiras. El ego promete seguridad, placer y reconocimiento, pero en realidad solo ofrece miedo, culpa y sufrimiento. La verdadera paz y felicidad solo pueden encontrarse en el Espíritu, que nos recuerda nuestra unidad con Dios y con toda la creación. Se nos anima a no conformarnos con menos de lo que Dios nos ha dado y a no buscar la verdad en las ilusiones del mundo. La verdad está dentro de nosotros, esperando a que la reconozcamos y la compartamos con amor. El ego vive a base de comparaciones y competiciones, buscando constantemente validarse a sí mismo a través del conflicto y la separación. Sin embargo, el Espíritu sabe que todos somos iguales en valor y amor, porque todos compartimos la misma esencia divina. La igualdad es una amenaza para el ego, porque desafía su identidad separada y su necesidad de superioridad. Pero cuando reconocemos nuestra unidad y dejamos de compararnos con los demás, encontramos la paz y la plenitud en nuestra verdadera identidad. El amor no compite ni se compara, sino que da libremente y se regocija en la abundancia de todos. El Espíritu Santo nos enseña a utilizar el juicio de manera diferente. En lugar de juzgar para atacar o defendernos, podemos utilizar el juicio para discernir lo que es verdad y lo que es ilusión. Al elegir el Espíritu en lugar del ego, permitimos que el juicio se utilice para proteger nuestra paz y sanar nuestra mente. No necesitamos juzgar a nuestros hermanos ni a nosotros mismos, porque el Espíritu Santo ya ha juzgado a todos como inocentes y dignos de amor. Este juicio es inmutable y eterno, y al aceptarlo, experimentamos la liberación de toda culpa y condena. El ego tiene miedo de la luz del Espíritu, porque sabe que su existencia se basa en la oscuridad y la ignorancia. Sin embargo, la luz no ataca ni destruye, sino que simplemente revela la verdad. Al permitir que la luz del Espíritu brille en nuestra mente, disolvemos las ilusiones del ego y recordamos nuestra verdadera identidad. Este proceso puede parecer aterrador al principio, porque el ego teme su propia desaparición. Pero cuando nos damos cuenta de que solo estamos soltando lo que nunca fue real, experimentamos una libertad y un gozo indescriptibles. La luz es nuestra herencia, y al compartirla, la expandimos y fortalecemos en nosotros mismos y en el mundo. El capítulo concluye recordándonos que el reino de Dios está dentro de nosotros y que no necesitamos buscarlo fuera. Somos el reino de Dios porque somos sus creaciones perfectas, y nada puede cambiar esta verdad. El ego intenta convencernos de que estamos separados de Dios y de los demás, pero esta separación es solo una ilusión. Cuando reconocemos nuestra unidad con Dios y con toda la creación, experimentamos la paz y la dicha del reino. No hay nada que temer, porque somos eternos e invulnerables en el amor de Dios. Esta es la verdad que el Espíritu Santo nos recuerda continuamente, y al aceptarla, despertamos del sueño de la separación. La expiación es el proceso de recordar nuestra unidad con Dios y de deshacer las ilusiones del ego. No es un sacrificio ni una penitencia, sino una corrección amorosa de nuestros errores de percepción. Al aceptar la expiación, liberamos nuestra mente de la culpa,
el miedo y el sufrimiento, y experimentamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Este proceso no requiere esfuerzo ni lucha, sino solo una disposición a soltar nuestras creencias equivocadas y a aceptar la verdad. La expiación es el milagro que transforma nuestra mente y nos permite recordar quiénes somos realmente. El proceso de expiación no es algo que tengamos que hacer solos. Jesús y el Espíritu Santo nos guían y acompañan en este camino, ayudándonos a soltar nuestras ilusiones y a recordar la verdad. Jesús nos recuerda que ya ha completado su parte en la expiación y que ahora está aquí para ayudarnos a hacer lo mismo. Él no nos juzga ni nos condena, sino que nos ofrece amor y comprensión incondicional. Al aceptar su guía y su ayuda, nos liberamos de las cargas del ego y experimentamos la paz y el gozo del reino de Dios. Jesús no es un maestro al que debemos exaltar o rechazar, sino un hermano amoroso que camina con nosotros hacia la luz. El ego teme la unión y la colaboración, porque su existencia se basa en la separación y el conflicto. Sin embargo, la salvación es un esfuerzo de colaboración, uniendo nuestras mentes en el amor y el perdón. Cuando nos unimos a nuestros hermanos en un propósito común, disolvemos las barreras del ego y experimentamos la unidad que es nuestra verdadera naturaleza. No podemos despertar solos, porque la separación no es real. Al ver la luz en los demás, recordamos la luz en nosotros mismos y reconocemos nuestra unidad en el Espíritu. Esta es la fuerza del amor, que une lo que parecía estar separado y sana lo que parecía estar herido. El capítulo nos invita a ver a nuestros hermanos como reflejos de nosotros mismos, como espejos que nos muestran nuestras propias creencias y pensamientos. Cuando juzgamos o atacamos a otros, en realidad estamos proyectando nuestra propia culpa y miedo. Pero al ver más allá de las apariencias y reconocer la luz en ellos, nos liberamos de nuestras propias ilusiones y recordamos nuestra verdadera identidad. Todos somos hijos de Dios, compartiendo la misma esencia divina. Al honrar esta verdad en los demás, nos honramos a nosotros mismos y permitimos que el amor de Dios fluya libremente a través de nosotros. El ego crea imágenes falsas de nosotros mismos y de los demás, basadas en la separación, el juicio y el miedo. Estas imágenes nos mantienen atrapados en un ciclo de ataque y defensa, perpetuando la ilusión de la separación. Sin embargo, estas imágenes no son reales y no tienen poder sobre nosotros a menos que elijamos creer en ellas. La clave para liberarnos de estas ilusiones es cambiar de mentalidad, eligiendo ver con los ojos del Espíritu en lugar de los ojos del ego. Cuando hacemos esto, las imágenes falsas se disuelven y vemos la verdad de nuestra unidad y perfección en Dios. El Espíritu Santo nos enseña a utilizar nuestras relaciones como oportunidades de sanación y perdón. Cada encuentro es una lección de amor y una oportunidad de recordar nuestra unidad. El ego utiliza las relaciones para reforzar la separación y el miedo, buscando validación, control o superioridad. Sin embargo, el Espíritu Santo transforma nuestras relaciones en reflejos del amor de Dios, enseñándonos a dar sin expectativas y a recibir con gratitud. Al perdonar y soltar nuestros juicios, liberamos a nuestros hermanos y a nosotros mismos de las ilusiones del ego. La verdadera unión solo puede experimentarse en el Espíritu, donde no hay separación ni conflicto. El capítulo nos recuerda que el propósito de este mundo no es reforzar la separación ni el miedo, sino ofrecer un contexto en el que podamos aprender a perdonar y a recordar nuestra unidad con Dios. Este mundo es una ilusión creada por el ego, pero el Espíritu Santo puede utilizarlo como un aula de aprendizaje y sanación. Todo lo que experimentamos aquí es una oportunidad de elegir entre el miedo y el amor, entre el ego y el espíritu. Al elegir el amor y el perdón, deshacemos las ilusiones del ego y despertamos a la realidad del reino de Dios. No necesitamos temer al mundo ni huir de él, sino simplemente aprender a verlo con los ojos del espíritu. La percepción es una función del ego, que interpreta el mundo a través de sus creencias y juicios. Sin embargo, cuando permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestra percepción, vemos más allá de las apariencias y reconocemos la verdad. La percepción correcta nos permite ver la unidad y el amor en todas las cosas, liberándonos del miedo y el sufrimiento.
Este cambio de percepción es el milagro que el Espíritu Santo realiza en nuestra mente, llevándonos de la oscuridad a la luz. No necesitamos cambiar el mundo externo, sino solo nuestra manera de verlo. Al hacerlo, experimentamos la paz y la dicha que provienen de aceptar la verdad. El ego teme la revelación, porque revela la verdad de nuestra unidad con Dios y disuelve la ilusión de la separación. Sin embargo, la revelación no es algo que podamos buscar o controlar, sino un regalo que recibimos cuando estamos preparados. La revelación trasciende la percepción y el tiempo, mostrándonos la eternidad de nuestra verdadera identidad. Es una experiencia de amor puro y conocimiento directo que va más allá de las palabras y los conceptos. Aunque la revelación no puede compartirse directamente, su efecto transforma nuestra mente y nuestras relaciones, extendiendo el amor de Dios a todo lo que tocamos. El capítulo concluye recordándonos que no estamos solos en este viaje. El Espíritu Santo, Jesús y todos nuestros hermanos caminan con nosotros, ayudándonos a recordar la verdad y a soltar las ilusiones del ego. La salvación no es un esfuerzo solitario ni un logro personal, sino un despertar colectivo a la realidad de nuestra unidad. Al extender amor y perdón a los demás, nos liberamos a nosotros mismos y contribuimos al despertar de toda la filiación. Este es el propósito del curso: recordar nuestra unidad en el amor de Dios y despertar del sueño de la separación. No necesitamos luchar contra el ego ni temerlo, porque no es real. Solo necesitamos elegir nuevamente, eligiendo el amor en lugar del miedo y el espíritu en lugar del ego. Esta elección nos lleva de regreso al conocimiento de nuestra verdadera identidad como hijos de Dios, completos y perfectos en su amor. La expiación nos asegura que el pecado no es real, que la separación nunca ocurrió y que estamos eternamente a salvo en el reino de Dios. Este es el mensaje de paz y liberación que Jesús nos ofrece, recordándonos que el amor es nuestra única realidad y que nada más existe. Y así concluimos nuestro recorrido por el capítulo Las ilusiones del ego de un curso de milagros. Hemos explorado cómo el ego se construye sobre la creencia en la separación, generando miedo, culpa y conflicto. Sin embargo, también hemos visto que estas ilusiones no tienen poder sobre nosotros a menos que elijamos creer en ellas. El Espíritu Santo nos guía con amor hacia el perdón y la percepción correcta, ayudándonos a recordar nuestra verdadera identidad como hijos perfectos de Dios. El ego busca protegerse a sí mismo a través de juicios, comparaciones y defensas, manteniéndonos atrapados en un ciclo de ataque y sufrimiento. Pero el Espíritu nos ofrece una alternativa: ver más allá de las apariencias, reconocer la luz en todos nuestros hermanos y experimentar la paz que proviene de aceptar la verdad. La salvación no es un evento futuro ni un lugar al que ir, sino un cambio de mentalidad en el presente. Al elegir el amor y el perdón, despertamos del sueño de la separación y recordamos nuestra unidad con Dios y con toda la creación. Este capítulo nos invita a soltar las ilusiones del ego y a abrazar la verdad de nuestra naturaleza espiritual. No necesitamos luchar ni temer al ego, sino simplemente elegir nuevamente, eligiendo el espíritu en lugar de las ilusiones. La expiación nos asegura que el pecado no es real, que nunca nos hemos separado de Dios y que somos eternamente amados y protegidos. Este es el mensaje de paz y liberación que un curso de milagros nos ofrece, recordándonos que el amor es nuestra única realidad. Gracias por acompañarme en este viaje hacia la verdad y el despertar espiritual. Si este contenido resonó contigo, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartirlo con quienes puedan beneficiarse de este mensaje. Nos vemos en el próximo vídeo.